Hola a todos, ¿qué tal? Ya veis, hoy después de mucho tiempo volvemos a reseñar un cómic puramente superheroico que pertenece a una de las grandes editoriales mainstream, en este caso DC. Vamos a hablar de este Hawkman Despertar, que se publicó en España hace un par de semanas de la mano de El Bot de FC, que dije en su momento que me llamaba la atención, pero que hasta hoy no he podido conseguir de segunda mano. Y bueno, ya lo tenemos aquí, podemos hablar de ello. Vosotros ya sabéis que os he dicho que yo me estoy desconectando cada vez más del género superheroico, ya son muchos años y muchas decepciones y muchas tomaduras de pelo de las compañías, pero como le dije a Víctor, el del canal Comic Basque, el otro día que tuvimos un directo, si no estáis suscritos ya tardáis. Esto es como ser alcohólico, tú nunca eres exalcohólico, tú eres un alcohólico que no bebe, pues con los superhéroes igual, no importa el tiempo que haga que no consumes o que no sigas la continuidad, ¿no? De vez en cuando el cuerpo te pide volver a leer algo de superhéroes y en este caso este personaje Hawkman me encanta y con el guión de Venditti que para mí es uno de los grandes guionistas actuales del mercado americano, nunca lo suficientemente reconocido, pues me llamaba esta combinación. Y ahora por fin, después de buscar y rebuscar, porque al bot no le compro nada nuevo, pues ya lo tengo. ¿Y qué me ha parecido? Bueno, pues a eso vamos a ir en unos minutos, porque antes me gustaría poner en contexto, como siempre, al personaje y la obra, y para eso hace falta algo de tiempo. Así que al que no le interese el rollo, pues que salte a los 5 minutos o así, que ya habré terminado. Hackman es un personaje que probablemente sea el que tenga la continuidad más convulsa y más contradictoria y más compleja de todos los que pueblan el universo superheroico de DC, en dura pugna con Donna Troy. Es un personaje que originalmente tiene una historia muy sencilla. Tiene, como todos los grandes personajes de DC, nació en la Edad de Oro y en un principio no tenía ningún misterio, era su origen. Era Carter Hall, un arqueólogo que investigando y excavando una tumba egipcia descubre que él es la reencarnación de un antiguo faraón y en esa tumba descubre un metal, un extraño metal ninth que le permite volar, más fuerza y tal, y básicamente se convierte en esto, en un bárbaro con alas, con esta maza, y vive sus aventuras con la JSA, aquí lo tenéis, es miembro fundador, y bueno, antes de continuar, este cómic, La Edad de Oro, es una de las grandes obras de DC de toda la historia. O sea, si no lo habéis leído ya tardáis. Está, no sé, top 3, top 5, top 2. Una maravilla de guión y de dibujo de Paul Smith y un color alucinante. Pero bueno, un día hablaremos de esto. Entonces, como decíamos, Carter Hall, Hackman, vivió sus aventuras durante la Edad de Oro hasta que llegó el inefable Dr. Werdan con su libro La seducción del inocente. Destruyó básicamente los superhéroes y su mercado y también el cómic de terror de la EC. Y los Hackman y el resto de superhéroes, menos Superman, Batman y Wonder Woman, que seguían publicándose en versiones muy infantilizadas, desaparecieron del mercado hasta la Edad de Plata, y ahí empiezan los problemas. ¿Qué ocurre? Pues que en la Edad de Plata volvieron a publicarse superhéroes, pero aunque tenían el mismo nombre, teníamos un Green Lantern, un Flash, pero no eran los mismos que la Edad de Oro, tenían un origen más de ciencia ficción, más actual a la época. Por ejemplo, Green Lantern pasó de ser este personaje que tenía de ser Alan Scott, un periodista que encuentra un anillo mágico, pues pasó a ser el personaje que conocemos hoy día, un miembro de una policía espacial que tiene un anillo, que aunque tiene unos poderes similares, pues el origen es más de ciencia ficción, más de la época. Barry Allen igual sustituye a Jay Garrick, que en este caso sufre un policía que sufre un accidente científico y se convierte en un velocista. Y en el caso de Hawkman, pues lo sustituyen por Qatar Hall. Qatar Hall es un miembro de una policía de un planeta en el que los policías son este de aquí. Son policías alados que patrullan y luchan contra el crimen. En fin, el planeta Tanagar es un sitio duro, frío, en fin. Es un origen completamente diferente, pero el nombre Qatar Hall, Carter Hall, suena parecido y durante mucho tiempo eso provocó confusiones entre los lectores, incluso entre algunos guionistas. Bueno, seguimos, este personaje vivió sus aventuras en la Edad de Platas, fue miembro de la JLA y entonces llegamos a las crisis en Tierras Infinitas. Eso ya sabemos todo lo que es un intento de DC
de unificar todos los universos paralelos, todas las historias que se han contado que están fuera de continuidad, pero a la misma vez influyen en esta. Y en esa crisis en Tierras Infinitas, pues muchos personajes empiezan de cero, desde, por ejemplo, Superman empieza de cero, Wonder Woman empieza de cero, y este Hackman, pues también tiene una serie que de 10 números que se llamaba The Shadow War of Hackman, algo así, la sombra de guerra de Hackman, en el que en esas miniseries se establece que este personaje ha estado presente en el universo DC durante décadas, pero luego cambiaron de idea y decidieron darle a Timothy Truman el mando del personaje y crearon esto que os he enseñado antes, el dibujo, pues este Hackworld. Hackworld introduce en continuidad, después de la crisis infinita, a Qatar Hall, este policía de este planeta Thanagar, que es un mundo duro, frío, un mundo en el que hay una diferencias entre clases sociales muy acusadas. Bueno, esto es puro género negro de los 80. Por cierto, Paco Domínguez hizo un vídeo sobre este cómic, un cómic que es de culto para los lectores de la época, los más viejunos, y que tenéis disponible en esta edición de Planeta y en 3 prestigios que sacó 5. El caso es que si queréis podéis verlo en el vídeo en su canal. Esto entraba totalmente en contradicción con lo que nos habían contado antes y ya seguían los problemas de continuidad. Intentaron arreglarlo ignorando la miniserie Sombra de Guerra del Halcón, diciendo que era un antiguo tanagariano que había llegado a la Tierra en la Segunda Guerra Mundial y luego fue el hijo del Hackman original que estaba aprisionado en el limbo con el resto de la JSA. Un desastre. Y ya para rematar, en los 90 pues le dieron otra miniserie después de matar al personaje aparentemente, pues le dieron una miniserie al Hackman, que por cierto, inciso, hoy en día tenemos portadas muy chulas. Tenemos desde estas lenticulares que salieron para la chapa, no sé si se ven, muy chulas también, o las auténticas obras de arte que tenemos últimamente, portadas alternativas, pero cosas como esta de los 90 no las tenemos más. Fijaos, qué chulada, una portada metalizada, foil que le llaman, con el primer número de la serie, que no estaba a cargo de cualquiera, era John Ostrander, el de El Espectro, y Jan Duursema, una dibujante, una mujer, que parece que las mujeres han llegado a la industria en estos últimos años y para nada, y que pretendía reintroducir al personaje de Qatar Hall de nuevo en el universo DC. Les voy a enseñar aquí el segundo número. Esto nunca llegó a España, esto solo salió en Estados Unidos, aquí no. Y un personaje muy agresivo, un personaje de los 90, vamos. Duro, un personaje que lucha contra lo peor de la sociedad. El caso es que la serie no llegó a triunfar y además entraba los problemas de continuidad que arrastraba el personaje. No se sabía si era Qatar Hall, no se sabía. Dices, mira, sí, yo soy Qatar Hall, pero luego también tenía unas gotas de Carter Hall, rarísimo. Total, que el personaje ya no tenía sentido, los lectores estaban perdidos, los guionistas también, y DC lo metió en el congelador. Y dijo, mira, no se usa más este personaje. Y durante mucho tiempo fue así. De hecho, Morrison, para su Liga de la Justicia de los 90, no pudo usarlo, tuvo que inventarse un trasunto, una especie de ángel, como era un ángel de hecho, para sustituir a Hawkman. Y es que la Liga de la Justicia tiene que tener siempre a los 7 grandes, y Hawkman es uno de ellos. Y la cosa siguió así, sí, con el personaje fuera de la continuidad, muerto, desaparecido, hasta que llegó, como siempre, el mago de DC, el mago de la continuidad, el hombre al que un día DC tendrá que hacerle un monumento, Geoff Johns. Geoff Johns llegó y, como siempre, lo arregló todo en esta serie, Hawkman. Hawkman había sido reintroducido o renacido de nuevo, esta vez en la serie de la JSA. Y aquí Johns, en su propia serie, con dibujo de Rack Morales, el de Crisis de Identidad, muy bueno, pues nos hace una explicación que, de nuevo, como hizo en Green Lantern en Renacimiento, no en el movimiento editorial, sino en la miniserie Renacimiento con Ethan Van Sciver, integra todas las versiones del personaje, todos los sinsentidos, todas las cosas que nos han ido contando a lo largo de los años, en un único personaje, de forma que tenga sentido. Incluso lo del dios halcón, eso de la sombra de guerra de Hawkman, también lo incluye aquí, de forma que, aunque está un poco forzado, pero por lo menos intenta dar una cohesión a todas las versiones del personaje, creando esta serie buenísima, con un sentido de la aventura, de lo que debería ser desde el principio.
aventura, descubrimiento de su pasado, misterios, bla, bla, bla. Lo hizo muy bien, fueron 25 números, fijaos, Morales, aquí como está, 25 números o así, y cuando terminó, pues DC volvió a cagarla. Empezó a meter al personaje en cosas de continuidad, de crisis infinitas, crisis finales o no sé. Luego, durante los nuevos 52, volvió a empezar de cero y se los dio nada menos que al gran Rob. Sí, señor, dio guionista de Hackman. Y de nuevo todo se fue a la basura. Y ya para rematar, llegó Snyder en su Metal, que supongo que fue una apuesta con Greg Capullo, en plan, que no te atreves, que no, venga, saca a Batman en un dragón, que no hay huevos. Bueno, pues eso fue Metal, más o menos, un sinsentido. Metal, el prólogo fue la búsqueda de Hackman, y después de todo eso, vale, 10 minutos ya, 11, vaya tela, lo siento por el rollo. Pues después de todo eso tenemos esta miniserie de Robert Venditti y Bryan Hitch. Todo esto para que entendáis lo difícil que es trabajar con este personaje. Un personaje que tiene muchas incoherencias. Un personaje que básicamente, es muy sencillo, es alguien que ha vivido muchas vidas, que se reencarna cada vez y que junto a él, su compañera, y que en cada vida ha vivido una vida de caballero, una vida de guerrero, de luchador, Hackman, en manos de Jones, se convirtió en alguien que buscaba siempre a su compañera, y su serie gira en torno a eso, en torno a, por primera vez, los halcones no se han reencarnado a la vez, con lo cual el amor que los unía no se da, y la serie se basa en eso, en la búsqueda del amor, de una segunda oportunidad mientras vive aventuras y se van desarrollando los personajes. Pero Venditti no, Venditti se ensucia las manos. Venditti es un gran guionista, no es de los más apreciados o de los más famosos, pero es el guionista que cuando se fue Jones de Green Lantern mantuvo a pulso la franquicia, manteniendo el interés y la calidad, que después de tantos años con Jones tirando del carro era complicado, mucha gente se quería bajar y se quedó. Es el personaje que ha puesto a Valiant donde está, Mac X o Manowar es suya, y gracias a eso él es el caballo del que tira el carro de Valiant. Después el autor de Surrogate, uno de los mejores cómics que he leído en mi vida. Tenéis un vídeo en el canal. Y bueno, es un guionista que da igual, que puede hacer cualquier cosa. Una serie mainstream como esta o una serie de creación propia, las dos lo hace bien. Y aquí lo que hace es ahondar en el pasado del personaje, en estas vidas que ha tenido, pero no solo, ya no es alguien que se reencarna en el tiempo, sino también en el espacio-tiempo. Con lo cual aquí vemos que ha tenido vidas en Krypton, vidas en otros planetas, y que quizá todo ello estaba preparado, diseñado para algo, para convertirle en el protector de algo. Toda su vida, desde el principio, ha estado preparada para enfrentarse a algo que por fin él descubre. El dibujo, ya lo veis, es de Bryan Hitch. Hitch, que empezó siendo un trasunto de Alan Davis trabajando en Marvel UK, en colecciones muy secundarias, que luego dio el salto a Estados Unidos, todavía con ese estilo muy similar a Alan Davis. Por ejemplo, aquí en estos Clandestina, cuando Davis se fue, cabreado ya, pues lo cogió Hitch. Y ya veis que el estilo no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy día, aunque las caras sí tienen un aire a lo que luego continuó haciendo, pero que dio el salto de calidad totalmente en Authority y sobre todo en Ultimates. Eso, con Ultimates se pudo haber convertido en uno de los grandes del cómic americano, y por un momento lo fue, pero no sé qué pasó después de eso. Empezó a decaer, su JLA ya flojeaba, y a partir de ahí sus series independientes de creación propia, ninguna. No ha vuelto a ser el que era. Podía haber sido grande y se ha quedado en un dibujante del que no sabes qué esperar, pero aquí en este caso lo da todo, y si bien no está a la altura de sus Ultimates, porque eso nunca volverá a pasar, pero el caso es que hace otras páginas muy trabajadas, fijaos, mucho detallismo, viñetas muy espectaculares, y acompaña muy bien el guión de Venditti. Venditti, que cuenta, ya digo, intenta dar sentido de nuevo a toda la continuidad. Todo esto son diferentes personajes, diferentes encarnaciones de Hackman, desde la Edad de Plata al de los 80, al faraón egipcio, y el caso es que tiene éxito.
Le da un sentido al personaje más allá de las diferentes encarnaciones, sino por qué está en este mundo. Y las diferentes vidas que ha tenido ha ido dejando pistas en cada una de esas vidas, pistas para hacerle recordar, porque lo que aquí establece Venditti es que cada vez que se reencarna pierde parte de su memoria. Y entonces esas pistas le hacen recordar para qué realmente está en este mundo. Y este es el argumento de este primer arco argumental, que son 7 números en este tomo, que continuará en el siguiente y que se supone que en el siguiente ya nos llega el gran enfrentamiento, digamos, con esa amenaza. Una amenaza que puede haber estado provocada por él mismo desde el inicio de los tiempos, porque su vida es muy, muy, muy larga, más de lo que él mismo podía pensar, más allá de Egipto, más allá de la Tierra, más allá de incluso nuestro sistema solar. Es alguien que ha viajado por el espacio y por el tiempo para enfrentarse a lo que va a venir. Y ahora por fin, después de muchos años, encarnaciones, series y tal, por fin está completo, sabe lo que es y sabe para lo que para lo que fue creado, para lo que tiene que hacer. En fin, este primer tomo me ha gustado, muy aventurero, viaja desde las islas del Egeo hasta el espacio, muchas visitas a sus vidas pasadas, un dibujo muy bueno y a mí me ha enganchado. A ver, no es una obra maestra que vayas a recordar para siempre, pero si te gusta el cómic de pijameo bien dibujado, con un guionista que sabe lo que está haciendo y sobre todo sabe hacia dónde se dirige, yo creo que os puede dejar muy satisfecho. Y nada más, un saludo, siento por el rollo y hasta la próxima.